Verse 1 in John 7 says, After these things Jesus walked in Galilee, for he would not walk in Jewry because the Jews sought to kill him. Dice en Juan 7:1, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Now this is part of the wisdom Esta es parte de la sabiduría that God's people are going to have que el pueblo de Dios va a tener que tener in these last en days. estos últimos días. It is true Es verdad that wherever we go que a donde sea que vayamos and whatever we do, y lo que sea que hagamos, God will be with us to protect us Dios estará ahí para protegernos. if Solo si we are following Him and doing going where He tells us to go. lo seguimos y vamos a donde Él nos dice que vayamos. And that requires listening to the voice of God's Spirit Y eso requiere de escuchar la voz del Espíritu de Dios and using the wisdom and understanding that He gives us y usar la sabiduría y el entendimiento que Él nos da through His Word. a través de su palabra. This is why Jesus was able to overcome Es por eso que Jesús fue capaz de vencer all of the powers of darkness. todos los poderes de oscuridad. He obeyed the voice of God's Spirit, Él obedeció la voz del Espíritu de Dios and He used the wisdom and understanding y Él utilizó la sabiduría y el entendimiento that He had received by studying the Word. que Él había recibido por estudiar la palabra. See, Jesus didn't automatically have all these things, all this wisdom. Jesús no tuvo toda esta sabiduría automáticamente. For 30 years, He sought the will of His Father, Por 30 años Él vio la voluntad de su Padre and He searched the Scriptures. y Él buscó en las And we Escrituras. know even when He was 12 years old, Y sabemos incluso que cuando Él tenía 12 He años, knew enough of the Word to confound the religious men in the temple. Él sabía lo suficiente en la palabra para confrontar a los líderes religiosos en el templo. Now there was another servant of the Lord, Ahora, hubo otro siervo en el Señor recorded in the book of que Acts, está registrado en el libro de Hechos, that the Jews also wanted to kill. que los judíos también querían matar. And this servant's name was Paul the Apostle. Y el nombre de este siervo es Pablo el apóstol. Now, Paul was a very strong-willed man, Ahora, Pablo era un hombre muy... had a strong will. tenía mucha Yes. voluntad. Yeah, I don't know, strong will. He was real, let's see. Pablo tenía una personalidad muy fuerte, So, there came a time así que llegó el tiempo that Paul wanted to go to Jerusalem. en el que Pablo quería ir a Jerusalén. Now, the Lord warned him Ahora, el Señor le advirtió not to go because the Jews were seeking his life. que no fuera porque los judíos estaban buscando por quitarle la vida. Basically, the same situation that Jesus had been confronted with. Básicamente la misma situación por la que Jesús había sido confrontado. And here's what happened. Y aquí está lo que sucedió. Now, reading in chapter 21 of the book of Acts, Ahora, leyendo en el capítulo 21 del libro de Hechos, this was a time when Paul was on one of his missionary journeys. este es un tiempo en el que Pablo estaba en una misión. So, Paul's calling was to preach to the Gentiles. El llamado de Pablo era predicarle a los gentiles. It wasn't to be in Jerusalem, and it wasn't to preach to the Jewish people in Jerusalem. Y su llamado no era ir a Jerusalén ni predicarle a los judíos. The 12 apostles were in that city. Los 12 apóstoles estaban en esa ciudad. In Acts 21:3 it says, Now when we had discovered Cyprus, we left it on the left hand and sailed into Syria and landed at Tyre, for there the ship was to unlade her burden. Dice en Hechos 21, versículo 3. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. And finding disciples, we tarried there 7 days, who said to Paul through the Spirit that he should not go up to Jerusalem. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. So while they were in Tyre, Así que mientras ellos estaban allí, there were disciples of the Lord there.
Había discípulos del Señor ahí, and through the Spirit of the Lord, y a través del Espíritu del Señor they warned Paul not to go to Jerusalem. le advertían a Pablo que no fuera a Jerusalén. Now, this was his second warning from the Lord, Y esta fue su segunda advertencia que venía del Señor, because the first warning came porque la primera advertencia llegó through the Holy Ghost that lived within him. a través del Espíritu Santo que vivía dentro de él. If you are headed in a direction where it is not safe for you to go, Y si tú te guías a una dirección donde no es seguro que vayas, God will warn you through the Spirit. Dios te va a advertir a través del Espíritu. And then we have to be sensitive enough to His Spirit to understand what He is speaking to Y us. tenemos que ser muy sensibles ante lo que el Espíritu nos dice. And then through the wisdom and understanding that He gives Y us, después, a través de la sabiduría y el entendimiento que Dios nos da, we are to act according to what we know the will of God is. debemos de actuar de acuerdo a lo que sabemos que es la voluntad de Dios. And we know that the will of God is not for us to be destroyed, Y sabemos que la voluntad de Dios es que nosotros no seamos destruidos, but it's also for us not to be afraid. pero también que no tengamos We are miedo. not to have fear in our life, No tenemos que tener miedo en nuestra vida, which Paul did not have fear. que Pablo no tenía miedo. So the second warning from the brethren Así que la segunda advertencia de los hermanos would not even have been necessary ni siquiera hubiera sido necesaria if Paul would have been listening to the voice of the Lord si Pablo hubiera escuchado la voz del Señor, that was speaking inside of him. que le estaba hablando dentro de él. Now, Jesus Ahora Jesús never had to have anyone tell him not to go to Judea, nunca tuvo que necesitar de alguien que le dijera que no fuera a Judea, because he knew through the voice of God's Spirit within him porque él sabía a través de la voz del Espíritu de Dios que estaba dentro de él, that if he went, they would try to kill him. que si él iba, iban a tratar de matarlo. So he just would not walk there until the threat passed. Así que él simplemente no iba a caminar en ese camino amenazante. But Paul, in this area of his life, was stubborn against the Lord. Pero Pablo en este momento de su vida estaba comenzando a ser necio en contra de la palabra. So now after this, the disciples moved on out of Tyre and they went on to Caesarea. Y después de esto, los discípulos se movieron hacia Tirea y se fueron de Tirea hacia Cesarea. And in Acts 21:10 it says, "And as we tarried there many days, there came down from Judea a certain prophet named Agabus, Hechos 21:10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. and when he was come unto us, he took Paul's girdle, and bound his own hands and feet, and said, Thus saith the Holy Ghost, So shall the Jews at Jerusalem bind the man that owns this girdle, and shall deliver him into the hands of the Gentiles. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. So this was now the third warning that God gave to Paul, Así que esta ahora fue la tercera advertencia que Dios le dio a Pablo not to go to Jerusalem. para que no fuera a Jerusalén. Verse 12, And when we heard these things, both we and they of that place besought him not to go up to Jerusalem. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. So the brethren were pleading with Paul Así que los hermanos le estaban pidiendo a Pablo not to go to Jerusalem. que no fuera a Jerusalén. They believed the word of the Lord that was spoken to him. Ellos creían en la palabra de Dios que estaba siendo hablada para él. And Paul was very important to the brethren in the Lord, Y Pablo era muy importante para los hermanos que estaban en el Señor, because he was the apostle of God, porque él era el apóstol de Dios, that was God's chief authority que era la autoridad en ese momento de Dios among the nations of the unbelievers. entre las naciones de los incrédulos. And naturally, the believers loved him, Y naturalmente los creyentes lo amaban and needing the wisdom and understanding that he had of the word. y necesitaban la sabiduría y el entendimiento que Pablo tenía de la See? palabra. But it's like Paul didn't care.
Pero a Pablo no le importó. He was going to Jerusalem. Él iba a ir a Jerusalén. And because his desire was so great to go Y como su deseo de ir era tan grande and preach to the Jews, y quería predicarle a los judíos, that he refused the voice of the Lord. entonces él rehusó la voz del Señor. Now this was very Y serious esto es muy serio, because it was the beginning of the end of Paul's life. porque ese fue el comienzo del fin de la vida de From Pablo. that point on, he would have trouble Y desde ese punto en adelante él iba a tener problemas, because he disobeyed the voice of the Lord. porque desobedeció la voz del Señor. And he would be beaten, Iba a ser azotado, put in prison, puesto en prisión, and eventually have his head cut off y eventualmente iba a tener, y le iban a cortar su cabeza. and die as a martyr for the Lord. E iba a morir, murió como mártir en el See, Señor. he still was saved. Él He was a mighty prophet of God. Él hubiera sido salvo porque era un profeta muy poderoso de Dios, But he lost rewards because he disobeyed. pero perdió recompensas por haber desobedecido. Acts 21:13. Then Paul answered. Now this is after Agabus the prophet had spoken to him. Esto fue después de que Agabo el profeta le habló. Then Paul answered, What mean you to weep and to break my heart? For I am ready not to be bound only, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Dice Hechos 21:13. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. See, this is how committed Paul was to the Lord. Así de comprometido estaba Pablo con el Señor. He didn't care if he had to die. He was willing to die for the Lord. A él no le importaba si tenía que morir, él estaba dispuesto a morir por el Señor. And truly, people have to come to that point in their life Y verdaderamente las personas tienen que llegar a ese punto en su vida and then go beyond that point y después ir más allá de ese punto, to where you can overcome. donde puedas vencer. But you have to be willing to die for the Lord. Pero tienes que estar dispuesto a morir por el Señor. But because of Paul's stubbornness, Y por la necedad de Pablo see, and his desire to go to Jerusalem, y por su deseo de ir a Jerusalén, the perfect will of God was not accomplished in his life. la perfecta voluntad de Dios no fue cumplida en su vida. See, now that's the way it is with many, many people. Y es así como funciona con muchas personas. Christians that have been saved, Cristianos que han sido salvos, they held on to the word and they would not deny the Lord. que se aferran al Señor y que no niegan al Señor. And yet they failed to accept the deliverance that God had promised them through the death and resurrection of Jesus Christ. They failed to accept the deliverance Ellos fallan al aceptar la liberación that God had provided for them que Dios les ha provisto through the death and resurrection of Jesus a Christ. través de la muerte y resurrección de Jesucristo. So in verse 14 it says, And when he would not be persuaded, we ceased, saying, The will of the Lord be done. Versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. So was the will of the Lord done in Paul's life? Así que la voluntad del Señor fue hecha en la vida de Pablo. Well, God loved Paul very much because he laid down his life for the Lord. Bueno, Dios amaba mucho a Pablo porque él había rendido su vida para el And Señor. after Paul made this decision Y después de que Pablo tomó esta decisión to go to Jerusalem, de ir a Jerusalén, God was still able to do some good things through Paul, Dios podía hacer cosas buenas a través de Pablo. but it was not the perfect will of God. Pero esa no era la voluntad perfecta de Dios. Now, this is why we follow the footsteps of Y es Jesus por eso que seguimos las pisadas de Jesús and not the footsteps of any man y no las pisadas de cualquier hombre that is not walking in Jesus' footsteps. que no esté caminando en las pisadas de Jesús. See, then we're following a sheep Porque entonces ahí estamos siguiendo una oveja that's misguided. que está perdida. So now back to the Lord after he had made the decision not to walk in Judea. Ahora, de regreso a cuando el Señor, después de que el Señor tomó la decisión de no caminar hacia Judea, John 7:2, now the Jews' feast of tabernacles was at hand. dice en Juan 7:2, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Now the feast of tabernacles, Ahora, esta fiesta de los tabernáculos, which is also called the feast of booths, que también es llamada la fiesta de
It's a booth, Debbie. Feast of Booths. And the Feast of Tabernacles Esta fiesta de los tabernáculos was one of the feasts that the Jews were commanded by the Lord through Moses to keep. era una fiesta que los judíos eran mandados por el Señor a través de Moisés que guardaran, que mantuvieran. And it was a feast in which the Jews built frail tents or huts. Y era una fiesta donde los judíos construían como casas de campaña, That were to remind them of God's provision que era para recordarles de la provisión de Dios and of their dependence on Him. y de su dependencia a Dios. Verse 3, His brethren therefore said unto him, Depart hence and go into Judea, that your disciples also may see the works that you do. Dice en Juan 7:3, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. For there is no man that does anything in secret, and he himself seeks to be known openly. If you do these things, show yourself to the world. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. So Jesus' own brethren Así que los propios hermanos de Jesús did not believe in him. no le creían And they were using the wisdom of the world y estaban utilizando la sabiduría del mundo to try and provoke him to go to Jerusalem, para probarlo y provocarlo a que fuera a Jerusalén, which was contrary to what the Spirit of the Lord was speaking to him. que era contrario a lo que el Espíritu del Señor le estaba hablando. Now, Jerusalem was in Judea. Ahora Jerusalén estaba en Judea. And in the first verse it said that Jesus would not go to Judea Y en el primer versículo dice que Jesús no iría a Judea because the Jews sought to kill him. porque los judíos lo buscaban para matarlo. But now he started to feel different in the spirit. Pero después él se empezó a sentir diferente en el espíritu. In verse 5 it says, For neither did his brethren believe in him. Dice en Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en él. At this time his brethren were still unbelievers. En este momento sus hermanos eran todavía incrédulos. They were Jews, Ellos eran judíos, but they were unbelievers. pero eran incrédulos. See, and in the eyes of the Jews, Y ante los ojos de los judíos, a Jew, if you were a Jew, you were a believer. si eras un judío, eras un creyente. But that was not the case. Pero ese no era el caso, Because here comes Jesus Christ, porque vino Jesús, the man that made them and the one that gave the law to the Jews, el hombre que los creó y que dio la ley a los judíos, and they didn't recognize him. y ellos no lo reconocieron. John 7 verse 6, Then Jesus said unto them, My time is not yet come, but your time is always ready. Dice en Juan 7:6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. So Jesus was telling them, Así que Jesús les estaba diciendo his brethren, a sus hermanos that it was not his time to go to Jerusalem to be delivered que no era tiempo para que él fuera a Jerusalén para ser liberado, for our sins. para ser entregado por nuestros pecados. But he told his brothers that right now, Pero él le dijo a sus hermanos que On en the- ese momento, on the very day that he was speaking to them, en el día que él les estaba hablando, the arms of the Lord were open. las armas, los brazos del Señor estaban siendo abiertos To receive them para recibirlos, if they would believe in him si ellos creían en él, on that very day. en ese día. 2 Corinthians 6:2 it says, For he says, I have heard you in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Dice en 2 de Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. So once a person becomes a Christian,
Así que una vez que una persona se hace cristiana, then they have to learn to wait upon the Lord entonces tienen que aprender a esperar en el Señor and move as they are led by God's Spirit. y a moverse mientras son guiados por el Espíritu de Dios. But for somebody out in the world, Pero para alguien que está en el mundo, all times todo el tiempo are the time for them to come to the Lord. es momento de que se acerquen al Señor. Any time of the day, any time of the night. En cualquier momento del día, en cualquier momento de la noche. If a person wants to come to the Lord, Si una persona quiere llegar al Señor, God's arms are open for him. los brazos del Señor están abiertos para esa persona. John 7:7, Jesus said, "The world cannot hate you, but me it hates, because I testify of it that the works thereof are evil." Juan 7:7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. If a person is walking in the light of God's word, Si una persona está caminando en la luz de la palabra de Dios, he will testify va a testificar through the words of his mouth a través de las obras de su boca and through the life that he is living y a través de la vida que está viviendo, that the works of the world are evil. que las obras del mundo son malvadas. People in the world think that they are doing good Las personas en el mundo piensan que están haciendo bien through their systems and programs of good works. a través de sus sistemas y sus programas de buenas obras. But in truth, Pero en realidad, the only way that a person can do good la única forma en la que una persona puede hacer bien is by obeying God's word. es obedeciendo la palabra de Dios. And because we testify that the works of the world are evil, Y como nosotros testificamos que las obras del mundo son malvadas, the world will hate us just like it hated Jesus. el mundo nos va a odiar así como odiaron a Jesús. Verse 8, Jesus said, "Go up unto this feast." He's speaking to his brethren. Aquí en el versículo 8 Jesús le está hablando a sus hermanos. "Go up unto this feast. I go not up yet unto this feast, for my time is not yet full come." Juan 7:8, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. So Jesus was not moved Así que Jesús no fue movido by the temptation of the devil, por la tentación del diablo, that he was speaking through Jesus' own brethren. que le estaba hablando a Jesús a través de sus propios hermanos. Verse 9, when he had said these words unto them, he abode still in Galilee. Versículo 9, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. But when his brethren were gone up, then went he also up unto the feast, not openly, but as it were in secret. Versículo 10, pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. So now Jesus, Así que ahora Jesús, moving through the voice of God's Spirit within him, moviéndose a través de la voz del Espíritu de Dios que estaba dentro de él, did go up to Jerusalem. sí subió a Jerusalén. And he did because the Lord was leading him to do it. Y lo hizo porque el Señor lo estaba guiando a que lo hiciera. But he used wisdom when he did go up. Pero él utilizó sabiduría cuando él fue And he went up in secret y subió en secreto and not openly for everyone to see. y no abiertamente para que todos le vieran. And when we move through the Spirit Y cuando nos movemos a través del Espíritu and through the wisdom of God, y a través de la sabiduría de Dios, he will be with us to protect us. Él va a estar con nosotros para protegernos. But since the whole earth is covered with darkness, Pero como toda la tierra está cubierta de oscuridad, we have to understand that there will be times tenemos que entender que habrá ocasiones when we will be faced with things that we would rather not be faced with. en las que seremos enfrentados con cosas que preferiríamos no ser enfrentados. And at times like this, we will have to trust the Lord Y en ocasiones como esa vamos a tener que confiar en el Señor, that He is with us and that He will protect us from harm. de que Él está con nosotros y que Él nos va a proteger de gran manera. And actually, those times are every day. Nos va a proteger de cualquier daño y de hecho esas ocasiones pasan todos los días, Because wherever we are at, porque en donde sea que estemos, we're walking through the valley of the shadow of death. estamos caminando en el valle de la sombra de la muerte. But it says in Psalm 23:4, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil,
for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Dice en Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Well, the rod and the staff of the Lord represents the Holy Ghost, Bueno, la vara y el callado del Señor representan al Espíritu Santo, whom Jesus also in John 14 called the Comforter, quien Jesús también llamó el Consolador, the one that comforts us as we walk through the valley of the shadow of death every day. aquel que nos consuela es el que está con nosotros mientras nosotros caminamos en el valle de sombra de muerte. See, and this is also great incentive for Y us eso también es un gran incentivo para nosotros, not to sin para no pecar and not to step into the y darkness. para que no nos paremos en la oscuridad. Because if we step into the darkness, Satan can touch our lives. Porque si nosotros nos paramos en la oscuridad, Satanás puede tocar nuestra vida. And we don't want that. Y no queremos So eso. we have to learn to fear God and stay upon the path of life. Así que queremos temer al Señor y mantenernos en el camino de vida. John 7:11, then the Jews sought him at the feast and said, "Where is he?" Dice Juan 7:11, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? So it was true Así que era verdad what Jesus heard through the Spirit, lo que Jesús escuchó a través del Espíritu, that the Jews would be looking for him to kill him. que los judíos estaban buscándole para matarle. Verse 12, and there was much murmuring among the people concerning him. For some said, he's a good man. Others said, no, but he deceives the people. Juan 7:12, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Well, people think that Jesus, Las personas piensan que Jesús, when he was upon the earth, cuando estuvo en la tierra, just loved everybody, amaba a todos, came to unite everyone around his name. y que vino para unir a todos alrededor de su nombre, Around the name of Jesus. en el nombre de Jesús. And that's about how the religious system preaches to people. Y es así como los líderes del sistema religioso le predican a las personas. They preach Jesus the uniter. Le predican a las personas y le dicen como Jesús, él es el que une a las personas. And they tell people that it doesn't really matter what you believe. Y le dicen a las personas que realmente no importa lo que crean, If you love Jesus, que si aman a Jesús, you can be one with the rest of the people pueden ser uno con el resto de las personas that also say they love Jesus. que también diga que ama a Jesús. But truly, Pero verdaderamente, what Jesus came to earth to do lo que Jesús vino a la tierra a hacer was to divide the light from the darkness. fue dividir la luz de la oscuridad, So men could clearly see para que el hombre claramente pudiera ver that there is a better life for them que había una mejor vida para ellos than living in the darkness of the earth. que vivir en las tinieblas de la tierra. But just like this verse shows, Pero así como este versículo lo muestra, his teachings brought division to the earth. sus enseñanzas trajeron división a la tierra. And the division was between people that wanted to know more about the light of Y God la división entre las personas que querían conocer más sobre la luz de Dios and people that hated the light y personas que odiaban la luz and wanted to continue living in the dark ways of the world. y que querían seguir caminando en las formas malas del Señor, Sí, no. del mundo. Now, the goal of God's word is to unite his people. La meta de Dios es unir a su pueblo, But the only way that will happen pero la única forma en la que va a suceder is through people that love and believe his word. es a través de personas que amen y crean en su You palabra. cannot believe whatever you want No puedes creer lo que tú quieras and expect to walk in unity with the brethren and with the Lord. y esperar caminar en unidad con los hermanos y con el Señor. It takes people that all have the same goal and the same desire Se requiere de personas que tengan la misma meta y el mismo deseo to please God. para agradar a Dios. And the rest of mankind that don't join in that goal, Y and el- seeking for that goal, El resto de las personas que no estén buscando por esa meta,
will only find trouble and sorrow in their lives. Solamente van a tener problema y lamento en sus vidas. See, there are rewards for God's people that stay with this. Hay recompensas para las personas que se mantengan con And esto they keep moving forward in y God. que continúen moviéndose hacia adelante en Dios. John 7:13, howbeit no man spoke openly of him for fear of the Jews. Juan 7:13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. The Jewish religious leaders Los líderes religiosos judíos had openly come down so hard abiertamente upon Jesus and his teachings habían ido fuertemente en contra de Jesús y de sus that enseñanzas, the people were afraid to speak of him openly tanto que las personas tenían miedo de hablar de él abiertamente, for fear of being persecuted by the religious leaders por miedo a ser perseguidos por los líderes religiosos and thrown out of the synagogue. y que fueran echados a la sinagoga, 7:14 fueran echados de la sinagoga. Now about the midst of the feast Jesus went up into the temple and taught. Juan 7:14, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. And the Jews marveled, saying, How knows this man letters, having never learned? Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? They couldn't understand how Jesus Ellos no podían entender cómo es que Jesús could know the writings of the scriptures so well podía conocer las escrituras tan bien because he had never been to a religious school. porque él nunca había estado en una escuela religiosa. And this is what many people believe today, Y eso es lo que muchas personas creen hoy en día. that if you do not go to a seminary Que si tú no vas a un seminario or to a Bible o school, a una escuela bíblica, that you cannot be knowledgeable about the Word of God. entonces no puedes tener el conocimiento de la palabra de Dios. But in truth, Pero en realidad, our wisdom and understanding of the Word nuestra sabiduría y entendimiento de la palabra does not come through man's religious schools of learning. no viene a través de las escuelas religiosas de los hombres para enseñarnos, It comes through hearing the preaching of the Word, sino que viene a través de escuchar la predicación de la palabra, studying the Word, de estudiar la palabra and being a doer of it. y de ser un hacedor de la And palabra. then God will write His Word on the tables of our heart. Y entonces Dios va a escribir su palabra en las tablas de nuestro corazón. And our knowledge of the Word Y nuestro conocimiento de la palabra will be far more than just intellectual head knowledge. va a ir mucho más allá de de un conocimiento intelectual, It will be knowledge and wisdom of God that is locked into our heart, sino que va a ser una sabiduría y un conocimiento de la palabra que esté puesto en nuestro corazón, that will cause us to walk an upright, holy life before the Lord. que va a causar que caminemos de una manera recta y santa ante el Señor. So in John 7:16, Así. Jesus answered them and said, My doctrine is not mine, but his that sent me. Juan 7:16, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. So the doctrine of Jesus Christ Así que la doctrina de Jesucristo was coming directly through the Spirit of the living God, venía directamente a través del Espíritu del Dios vivo, from the throne of God. desde el trono de Dios. And the only ones that understand the doctrines, the true doctrines of the Lord, Y los únicos que entendían las verdaderas doctrinas del Señor are the ones that have a heart that wants to know. son aquellos que tienen un corazón que quiere saber y conocer. The loving God that we serve. El Dios amoroso al que servimos. John 7:17, if any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. Dice en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Well, why is it that some people understand God's word Bueno, ¿por qué es que hay tantas personas que entienden la palabra de Dios? and other people do not? Algunas personas y que hay otras que no la entienden. Can be understood through one word, Puede ser entendida a través de una palabra, pride.
por el orgullo. For a person to know what is the true doctrine of Jesus Christ, Para que una persona sepa cuál es la verdadera doctrina de Jesucristo, he must have a heart that is willing tiene que tener un corazón que esté dispuesto to do what God's word commands a hacer lo que la palabra de Dios manda, without leaning on his own understanding. sin guiarse en su propio entendimiento. And to do that takes a very humble heart. Y hacer eso requiere de un corazón muy humilde. God's word is understood La palabra de Dios es entendida through revelation from God a través de una revelación de Dios to humble people that believe a personas humildes que creen and that are willing to do what it y que says. están dispuestas a hacer lo que dicen. It is not revealed No se revela to people that are trying to make it say a personas que tratan de Make the Bible hacer que la Biblia diga what they think it should say. lo que ellos creen que debería decir. See, that's what most ministers and Bible teachers are trying to do. Eso es lo que la mayoría de los ministros y maestros de la Biblia hacen With God's word. con la palabra de Dios. Verse 18, he that speaketh of himself seeks his own glory, but he that seeks his glory that sent him, the same is true, and no unrighteousness is in him. Juan 7:18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. So the word of God Así que la palabra de Dios rightly directs all glory, rightly channels all glory directamente lleva toda la gloria for every good thing to God. de toda cosa buena a Dios. There is no place through the true revelation of God's word No hay un lugar a través de la verdadera revelación de la palabra de Dios that a man can take glory to himself. en donde el hombre pueda tomar gloria para él mismo. Now, God places his glory upon his servants in the earth, Ahora Dios pone su gloria en sus siervos en esta tierra, but that is his glory. pero esa es su gloria de Dios. It's not man trying to take glory to himself. No es el hombre que trate de tomar la gloria para sí mismo, It comes upon man as they serve the Lord and give glory to him. sino que le llega a los hombres si ellos sirven al Señor. And if you think about it, Y si lo piensan, any truly good thing that any of us have received cualquier cosa verdaderamente buena que alguno de nosotros haya recibido has come from God. viene del It Señor. is not through the work of our own hands. No es a través de la obra de nuestras propias manos. And this is why a person that walks in pride Y es por eso que una persona que camina en orgullo is such an abomination to God. es una gran abominación para Dios. Because many think Porque muchos piensan that through their own strength, que a través de su propia fuerza, they've received ellos, maybe riches, maybe honor, maybe glory. ellos pueden recibir quizá riquezas, honor o quizá gloria, See, but that's worldly glory. pero esa es una gloria mundana. And that's the kind of glory that men give one to another. They give praise to each other. Y esa es el tipo de gloria que los hombres se dan unos a otros, porque ellos se alaban entre ellos mismos. And that kind of wisdom Y ese tipo de sabiduría comes to man through the earthly, sensual, and devilish ways of Satan. Ese tipo de sabiduría llega al hombre a través de cosas mundanas y una sabiduría malvada de Satanás. And he is the father of all that are proud. Y él es el padre de todos los que son orgullosos. John 7:19, did not Moses give you the law, and yet none of you keeps the law? Why go you about to kill me? Juan 7:19, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley, ¿por qué procuráis matarme? So the Jews thought that they were keeping the law Así que los judíos pensaban que ellos estaban guardando la ley, because they studied the Old Testament, the scriptures, porque ellos estudiaron las escrituras del Antiguo Testamento, but their heart wasn't right. pero su corazón no estaba correcto And they were operating through the wisdom of man. y estaban operando a través de la sabiduría del hombre. And when they tried to kill Y Jesus, cuando ellos trataron de matar a Jesús, it showed that this was true. mostró que esto es verdad. Because if you were of God, Porque si fueran de Dios, how could you try to kill God? si fueras de Dios, ¿cómo intentarías matar a Dios?
So this same thing will be exposed in the religious system of man. Así que esta misma cosa va a ser expuesta en los líderes religiosos del sistema del hombre In our time. en nuestro tiempo. The religious system has already killed millions of God's true people. Los sistemas religiosos ya han matado a millones del pueblo de Dios. And they will, in the future, Y en el futuro kill millions more. van a matar a más millones. And it's all because of the pride Y todo es por el orgullo that is in their lives que hay en su vida. and their unwillingness to obey the will of the Lord. Y esa indisposición de obedecer la voluntad del Señor. John 7:20, the people answered and said, "You have a devil. Who goes about to kill you?" Juan 7:20. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? See, Jesus spoke spiritual truths to them, Jesús les habló verdades espirituales a ellos, but they were blinded by the darkness, pero ellos estaban cegados por las tinieblas. and they did not even know Y ellos ni siquiera sabían that there was an evil spirit of murder que había un espíritu malvado de asesinato that was living within their hearts. que estaba viviendo dentro de sus And corazones. of course, this goes all the way back to the time of Cain and Abel, Y obviamente esto nos remonta al tiempo de Caín y Abel, the first two children that were born upon the earth, los primeros dos hombres que nacieron en la tierra, because it was religious jealousy porque era un celo religioso that caused Cain to rise up and kill his brother Abel. que causó que Caín se levantara y matara a su hermano Abel. And that same religious spirit Y ese mismo espíritu religioso is just as alive, está tan vivo and it is operating just as strongly now y está operando tanto como ahora in our time en nuestro tiempo. as it was in the day that Cain killed Abel. Está operando tan fuertemente en nuestro tiempo como lo fue en los días de Caín y Abel. Verse 21, Jesus answered and said unto them, I have done one work, and you all marvel. Dice Juan 7:21, Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Now, he didn't say what this work was. No dice cuál fue esa obra. It was immediately after the feeding of the 5,000. Fue inmediatamente después de que alimentó a los 5,000. So that may have been the work that he was referring to, Así que quizá él está hablando de esa obra. or it could have been something else that's not recorded. O pudo haber sido otra cosa que no esté registrada. John 7:22, Moses therefore gave unto you circumcision, not because it is of Moses, but of the fathers. And you on the Sabbath day circumcise a man. Juan 7:22. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Well, the first recorded act of circumcision Bueno, el primer registro de un hecho de circuncisión was during Abraham's time, fue durante el tiempo de Abraham, long before the days of Moses. justo antes del tiempo de Moisés. Verse 23, if a man on the Sabbath day receives circumcision, that the law of Moses should not be broken, are you angry at me because I have made a man every whit whole on the Sabbath day? Versículo 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? See, the religious leaders of the Jews were hypocrites Los líderes religiosos de los judíos eran hipócritas because they allowed circumcision, porque ellos permitieron circuncisión, which was an act of obedience to the law of Moses. que era un acto de obediencia en la ley de Moisés. But when Jesus moved to do an act of goodness Pero cuando Jesús se movió para hacer un acto de bondad on God's holy day, en el día santo de Dios, que es el Sabbat, which incidentally is every day, que incidentalmente ese día son todos los días, and when he moved to do this act of goodness by healing this man y cuando él se Healing a movió man. en bondad para sanar a un hombre, through the power of God on the Sabbath day, a través del poder de Dios en el día del Sabbat, the Jewish leaders were offended. que es el día de reposo, los líderes religiosos se ofendieron. Well, the Sabbath day was established Bueno, el día de reposo fue establecido for the purpose of showing men
con el propósito de mostrarle a los that hombres they were to cease, to stop from their own carnal works, que ellos tenían que detenerse de seguir, de hacer sus obras carnales, not the works of God. no las obras de Dios. The works of God were permitted on the Sabbath day. Las obras de Dios estaban permitidas en el día de reposo, But the religious people were blinded to the truth of God's word pero las personas religiosas estaban cegadas ante la verdad de la palabra de Dios because of the hardness of their hearts. por la dureza de sus corazones. And this again shows that men, Y esto nuevamente muestra que los hombres, like we talked about on Tuesday, como lo mencionamos el martes, are no more than sheep. no son más que ovejas Follow either God in the light que siguen ya sea a Dios en la luz or Satan in the o a darkness. Satanás en la oscuridad. And if they follow the darkness, it blinds their Y eyes si ellos siguen las tinieblas, eso ciega sus ojos from seeing the light of the truth. de ver la luz de la verdad. Verse 24, judge not according to the appearance, but judge righteous judgment. Dice Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Well, this is what the darkness causes men to do. Esto es lo que las tinieblas causan que los hombres hagan. They cannot see the inward heart of a person, No pueden ver el interior del corazón de una persona, and so they judge by the sight of their eyes así que juzgan por lo que ven sus ojos and the hearing of their ears. y de lo que escuchan sus oídos. But the righteous judgment of God Pero el juicio justo de Dios goes beyond the outward appearance of a person va más allá de la apariencia física de una persona into the depths of their heart. y va hasta lo más profundo de su corazón. Verse 25, then said some of them of Jerusalem, is not this he whom they seek to kill? Juan 7:25, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? See, it was not a secret among the people of Jerusalem Eso no era un secreto entre las personas que estaban en Jerusalén, that the religious leaders were seeking to kill Jesus. que los líderes religiosos estaban buscando matar a Jesús. People knew it, La gente lo sabía and it was a hot topic of discussion among them. y era un tema que estaba muy presente en la discusión que estaba entre ellos. John 7:26, but lo, he speaks boldly, and they say nothing unto him. Do the rulers know indeed that this is the very Christ? Juan 7:26, pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrá reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Well, the truthful answer to that question is, Bueno, la verdadera respuesta a esa pregunta es, yes, they did know. sí, ellos sabían. God's light is clear for men to see. La luz de Dios es muy clara para que los hombres la vean. But like we said, if they do not want to accept that light, Pero como lo hemos dicho, si ellos no quieren aceptar esa luz, then instead they will try to destroy it. entonces en lugar de eso van a tratar de And destruirla. that's why they were trying to destroy Y es Jesus, por eso que ellos querían destruir a Jesús, because they hated the light. porque odiaban la luz. 27, howbeit we know this man from where he came, but when Christ comes, no man knows where he comes from. Juan 7:27, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. So the people were looking at the outward appearance of Jesus. Así que las personas estaban viendo la apariencia física de Jesús. They knew that he was from Nazareth. Ellos sabían que él era de Nazaret. They knew who his earthly family was. Ellos sabían cuál era su familia del mundo. They knew that he had been a carpenter. Ellos sabían que él había sido carpintero. But what they did not know and nor understand Pero lo que ellos no sabían ni entendían was his miraculous birth to a virgin. era su nacimiento milagroso a través de una virgen. Jesus is the only person Jesús es la única persona that has ever been born to a virgin. que le ha nacido a una virgen. And all the truth of who Jesus was, Y toda la verdad de quién era Jesús, how he did the works that he did, cómo es que él hizo las obras que hizo and where he came from, y de dónde él vino, could only be understood through faith. todo podía ser únicamente entendido a través de la fe. There was nothing about his observable life in No. the flesh No había nada en su vida que se
que se pudiera ver en la carne, that would lead man to the conclusion que llevara a los hombres a la conclusión that he was the only begotten Son of the living God. de que él era el unigénito hijo del Dios vivo. And the reason why is because this is a fact Y la razón de eso es porque eso es un hecho that can only be understood through faith. que solamente puede ser entendido a través de fe. And that's why many today are unable to believe in him. Y es por eso que muchos hoy en día no son capaces de creer en él, They are bound by a spirit porque están atados a un espíritu that only allows them to judge after the outward appearance of a person. que solamente les permite juzgar a través o por una apariencia física que ven externa. And it's a sad thing Y eso es una cosa triste, that people like that will continue in a life of vanity and emptiness. porque las personas así van a continuar en una vida de vanidad y de un vacío, Believing only what their 5 natural senses can experience. creyendo únicamente lo que sus 5 sentidos naturales les pueden dar, Right up until the day they leave the earth. hasta el momento en el que dejen la tierra. Verse 28, then cried Jesus in the temple as he taught, saying, You both know me, and you know from whence I am. And I am not come of myself, but he that sent me is true, whom you know not. Juan 7:28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, A mí me conocéis, y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. All that a person has to do Todo lo que una persona tiene que hacer to receive the life and the light para recibir la vida y la luz that Jesus brought to the earth que Jesús trajo a la tierra is to believe. es creer. And all of the supernatural works that Jesus did upon the earth Y todas las obras sobrenaturales que Jesús hizo sobre la tierra was to show man that there is a power fue para mostrarle al hombre que hay un poder present among men presente entre los that they hombres cannot know through their natural understanding. que no pueden conocer a través de su entendimiento natural. But to believe, men must lay down their pride Pero para creer, el hombre debe de dejar a un lado su orgullo and their love for their own lives y su amor por su propia vida and humble themselves under the mighty hand of God. y humillarse a sí mismos bajo la mano del Dios Todopoderoso. But since these people were holding to the darkness, Pero desde que estas personas estaban siendo retenidas a las tinieblas, they manifested the characteristics of the darkness, ellos manifestaban las características de las tinieblas, which the top characteristics of the darkness que el top de estas características de las tinieblas are pride and hatred of the light. es el orgullo y el odio a la luz. Verse 29, but I know him, for I am from him, and he has sent me. Dice Juan 7:29, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Then they sought to take him, but no man laid hands on him, because his hour was not yet come. Juan 7:30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. So Jesus was standing in the midst of people Así que Jesús estaba parado en medio de personas that wanted to destroy him, que querían destruirlo, but they could not, pero no podían, because he was protected by the angels of the Lord. porque él estaba siendo protegido por los ángeles del Señor. Same way that we will be protected De la misma manera nosotros seremos protegidos if we walk in the light of the Lord like Jesus did. si nosotros caminamos en la luz del Señor como Jesús lo hizo. Verse 31, and many of the people believed on him and said, when Christ comes, will he do more miracles than these which this man has done? Juan 7:31, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. See, these people were in a place where they actually could receive the word. Estas personas estaban en un lugar en donde sí podían recibir al Señor. They were saying, this must be Christ. Estaban diciendo, este debe ser Cristo. Who could do more miracles than what he's doing? ¿Quién podría hacer más milagros de los que él está haciendo? See, these were people that were not bound with pride, Estas eran personas que no estaban atadas al orgullo, nor with the love of the riches of the world.
They were not. They weren't bound with pride, neither were they bound by the desire for the riches of the world. Ni estaban atados a las riquezas o a los deseos de las riquezas del mundo. And many people like this Y muchas personas como estas will be the ones that will receive the word serán aquellas que reciban la palabra when things begin to get rough in the earth, cuando las cosas comiencen a ponerse duras en la tierra, which is beginning to happen now. que de hecho está comenzando a suceder ahora. And that is why it is so important Y es por eso que es tan importante for God to have a people que Dios tenga un pueblo that are living the Word of God, que esté viviendo en la palabra de so Dios, that when people see God's people, para que cuando las personas vean al pueblo de and they Dios see that they're not living in fear y que vean que no están viviendo en miedo of the evil that's befalling the world, de la maldad que está cayendo sobre el mundo, but instead they have peace and joy in their sino lives, que en lugar de ello tengan paz y gozo en sus vidas, they're going to start to ask questions. van a comenzar a tener preguntas. And at that point, Y en ese punto, God's people have to be ready el pueblo de Dios tiene que estar listo to share the truth with them para compartir la verdad so con that, ellos so that they have an opportunity to be saved. y que así tengan una oportunidad de ser salvos. And once they have received the truth, Y una vez que hayan recibido la verdad, there needs to be a fellowship of believers su necesidad de estar en esta comunión de creyentes, that they can join with so that they can grow in the Lord. Group of de- believers that they can join with so de- that they can grow in the de Lord. un grupo de creyentes para que puedan estar con ellos y puedan crecer en el Señor. And the people in that group Y las personas en ese grupo must be filled with love for God. tienen que estar llenas de ese amor de Dios. They have to be people that have nothing in their heart against another person. Y tienen que ser personas que no tengan nada en su corazón en contra de otra persona. 1 Peter 3:15, but sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asks you a reason of the hope that is in you, with meekness and fear. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Having a good conscience, that whereas they speak evil of you, as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. John 7:32, the Pharisees heard that the people murmured such things concerning him, and the Pharisees and the chief priests sent officers to take him. Juan 7:32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Well, this is another characteristic of the darkness. Esta es otra característica de las tinieblas. Fear of evil. El miedo a la maldad. The religious leaders saw that Jesus was having an effect Los líderes religiosos vieron que Jesús estaba teniendo un efecto on the people that were giving money to them. en las personas que les daban dinero. See, and they were afraid that they were going to lose their income Y tenían miedo de perder ese ingreso and lose their status with the people. y que perdieran ese estatus que ellos tenían con las personas. Because if the people believed Jesus, Porque si las personas creían en Jesús, they wouldn't believe the religious leaders. ya no iban a creer en los líderes religiosos. Because their messages to the people, Porque su mensaje a las personas, their message to the people, su mensaje a las personas was contrary to the message of Jesus. era contrario al mensaje que daba Jesús. So Satan was speaking to them to get rid of Jesus. Así que Satanás les estaba hablando que se deshicieran de Jesús. Verse 33, then said Jesus unto them, yet a little while am I with you, and then I go unto him that sent me. Juan 7:33. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. You shall seek me and shall not find me, and where I am, there you cannot come. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Jesus always spoke spiritual truths to the people, Jesús siempre habló verdades espirituales al pueblo, and the ones that had a heart would believe. y
The ones that had a true heart would believe. aquellos que tenían un corazón verdadero creían, Even if they didn't fully understand. incluso si no entendían completamente. But to the people that were full of pride Pero para las personas que estaban llenos de orgullo and that did not want to believe what he was speaking, y que no querían creer lo que él estaba hablando, thought that what he was saying was no more than nonsense and foolish talk. ellos pensaban que no era más que cosas insensatas y sin sentido. Verse 35, then said the Jews among themselves, Where will he go, that we shall not find him? Will he go unto the dispersed among the Gentiles and teach the Gentiles? Juan 7:35. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Well, because of their unbelief, Y por su incredulidad, all that they could do was think in the natural realm. todo lo que ellos podían hacer era pensar en su reino natural. Verse 36, what manner of saying is this that he said, You shall seek me, and shall not find me, and where I am, there you cannot come. Juan 7:36. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. See, they didn't understand what he was saying. Ellos no entendían lo que él estaba diciendo. Verse 37, in the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. He that believes on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. So if man will believe Así que si el hombre cree and humbly come to y Jesus, humildemente viene a Jesús, then through being baptized in the Holy Ghost, entonces al ser bautizado en el Espíritu the Santo, living waters of God's word that they receive and act upon las aguas vivas de la palabra de Dios que reciben will begin to flow from their inward parts y sobre las que actúa van a comenzar a fluir begin to flow from their inside parts desde inside of them, su interior and will bring to touch and will begin to touch the lives of others. y van a comenzar a tocar la vida de otros. Verse 39, but this spoke he of the Spirit which they that believed on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. And of course it took the death and resurrection of Jesus Y por supuesto se requirió de la muerte y de la resurrección de Jesús for us to be able to receive the baptism in the Holy Ghost. para que nosotros pudiéramos recibir el bautismo en el Espíritu John Santo. 7:40, many of the people therefore, when they heard this saying, said, Of a truth, this is the prophet. Juan 7:40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, Verse 40. verdaderamente este es el profeta. Verse 41, others said, This is the Christ. But some said, Shall Christ come out of Galilee? Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? So the ones that were hung up on their natural understanding Así que aquellos que estaban guiándose en su propio entendimiento could not believe. no podían creer. It was the ones that acknowledged Eran aquellos que reconocían that they had never heard a man speak like Jesus que nunca antes habían escuchado a un hombre hablar como Jesús. that were able to believe. Ellos eran los que creían. Verse 42, Is not the scripture said that Christ comes of the seed of David, and out of the town of Bethlehem where David was? Juan 7:42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? See, now they're in their mind, Ellos estaban en su mente and they're thinking this was something that happened y esto es algo que sucedió to confuse the wisdom of the wise. para confundir la sabiduría de los sabios. See, because Jesus was born in the city of Bethlehem of Judea. Porque Jesús nació en la ciudad de Belén, en Judea.
But he was raised in the city of Nazareth of Galilee. Pero él creció en la ciudad de Nazaret de Galilea. See, and so their natural understanding caused them Así que su entendimiento natural causaba not to be able to understand that this was the Messiah. que ellos no pudieran entender que él era el Mesías. Verse 43, so there was a division among the people because of him. Juan 7:43, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. And some of them would have taken him, but no man laid hands on him. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Then came the officers to the chief priests and Pharisees, and they said unto them, Why have you not brought him? Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? See, the chief priests had sent these officers to bring Jesus, to arrest him. Los principales sacerdotes le habían dicho a los fariseos que lo prendieran. And the officers, in verse 46, the officers answered, Never man spoke like this man. Juan 7:46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. So even the officers Así que incluso los alguaciles that were sent to arrest him que fueron mandados para arrestarle were so affected by the words of Jesus habían sido tan afectados por las palabras de Jesús that they were afraid to arrest him. que incluso tenían temor de arrestarle. See, the fear of God fell upon him. El temor de Dios cayó sobre ellos. Verse 47, Then answered them the Pharisees, Are you also deceived? Versículo 47, entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Have any of the rulers or of the Pharisees believed on him? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? But this people who knows not the law are cursed. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Well, this shows how hard-hearted the leaders of the religious system Esto- were and are. Esto muestra qué tan duros eran y son los líderes religiosos del sistema. I have personal knowledge of this Yo tengo conocimiento personal de esto, because I worked with many religious leaders porque yo trabajé con muchos líderes religiosos before I came to the knowledge of the truth. antes de llegar al conocimiento de la verdad. And many of them, Y muchos de ellos, truly, verdaderamente, some of the most evil, cruel men on the planet. algunos son de las personas más malas y crueles que hay en el planeta. But there are always a few Pero siempre hay that algunos still have a conscience of right and wrong. que aún tienen conciencia de lo bueno y lo And malo. for some of them, there's hope. Y para algunos de ellos hay And the Bible esperanza. records that. Y la Biblia lo registra. Some of the religious leaders Que algunos de los líderes religiosos even believed in Jesus. incluso creyeron en Jesús. People like Nicodemus, Las personas como Nicodemo, that the word speaks of here in verse 50. que la palabra habla aquí en Juan 50. And this is the same Nicodemus that came to Jesus in John chapter 3. Juan 7:50 y es como Same Nicodemus that came to Jesus eh, in John chapter 3. es el mismo Nicodemo que llegó a Jesús en Juan capítulo 3. So in verse 50, Nicodemus says unto them, He that came to Jesus by night, being one of them. Juan 7:50 les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. And he spoke up and he said, Does our law judge any man before it hear him and know what he does? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Verse 52, And they answered and said unto him, Are you also of Galilee? Search and look, for out of Galilee there arises no prophet. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. See, they'd already judged Jesus, Ellos ya estaban juzgando a Jesús. and they didn't need to hear him. No necesitaban escucharlo. That was what was in their heart. Y eso es lo que estaba en su corazón. And every man, verse 53, and every man went unto his own house. Versículo 53, cada uno se fue a su casa. So the proud religious leaders Así que los líderes religiosos orgullosos would put down anyone iban a
derribar a cualquiera, even one of their own like Nicodemus was, incluso uno como lo fue Nicodemo, that tried to speak reasonably with them. que tratara de hablar con ellos razonablemente. So this chapter gives us some good insight Así que este capítulo nos da una buena señal into some of the things that Jesus had to face, de cómo es que Jesús tuvo que enfrentar who the people were that would receive his words, y quiénes eran las personas que recibirían sus palabras and who the people were y quiénes eran las personas that because of pride que por orgullo would not receive his words. no recibirían sus palabras. Always the word returns to the theme Siempre la palabra regresa al punto of the need for humility de la necesidad de humildad and faith y fe for a person to be able to receive the words of Jesus. para que una persona sea capaz de recibir las palabras de Jesús. So that's what we want to be. Así que eso es lo que queremos hacer o tener. Humble, Humildad, not think morally highly of ourselves than we should, no pensar, no pensar más de nosotros de lo que and deberíamos truly y verdaderamente every day be looking to the Lord for our help, todos los días estar buscando al Señor para nuestra ayuda. because all of us need help every day. Porque todos nosotros necesitamos ayuda todos los días. And if you lean on your own understanding Y si se guían en su propio entendimiento about things, you will get in trouble. sobre las cosas, van a estar en problemas. So Así I'm que sure you're all like me and you don't like to be in trouble. estoy seguro de que ustedes no quieren estar en problemas. So let's obey the Lord and walk humbly before Him. Así que obedezcamos al Señor y caminemos humildemente ante Él. And religious people were pretty nasty. They're nasty. They're pretty mean. Las personas religiosas son muy malas. See, they're just plain mean. Solamente están haciendo maldad. All they cared about was their own way. Todo lo que les preocupa es su And sus propias formas. any kind of increase that they could receive for Y themselves. cualquier tipo de incremento que puedan recibir para ellos mismos. They didn't care about other people. No les importan las otras personas. And being priests to them Y ser sacerdotes para ellos, and religious leaders los líderes religiosos, was just their manner of making a living. solamente era una forma de vivir. They didn't do it out of love for God or out of love for God's people. No lo hacían por amor ni por amor al pueblo de Dios. So that wasn't good. Eso no era bueno. All of the days belong to the Lord. Bueno, todos los días le See, pertenecen al and Señor. the Sabbath day is a parable, Y el día de reposo es una parábola and that we are to cease from our own works, de que debemos de detenernos de nuestras propias obras. and we're to learn to walk in the Spirit. Y debemos de aprender a caminar en el You Espíritu. know, so some people have to work on Sunday. That's fine, Si algunas personas tienen que trabajar en domingo, está bien. but you have to learn to stay in the Spirit. Pero es mejor que te mantengas en el Espíritu. Do your work to the Lord, Y hagas tu trabajo para el Señor. and every day of the week Y cualquier día de la semana it's the same. es lo mismo. The seventh day for the Jews in the Old Testament El día de reposo para los judíos en el Antiguo Testamento was a day that they were to cease and they could not do any work. era un día en el que tenían que detener todo y no podían hacer ningún Sí. tipo de obra. They didn't have the Holy Ghost back then. Ellos no tenían el Espíritu See, Santo en and ese so entonces. God was showing us a parable Así que Dios nos estaba mostrando una parábola that the Sabbath day means de que el día de reposo that we are to significa cease from our own works. que debemos de detenernos de nuestras propias We obras. are not to lean on our own understanding. No debemos de guiarnos en nuestro propio We are entendimiento. to have faith in God Debemos de tener fe en Dios and to learn to move with the voice of His Spirit. y aprender a movernos con la voz del Sí. Espíritu. And then we're doing no work Y on God's holy day. Y después no hacer ninguna obra en el día santo de See, Dios. that's a pattern that runs through the Bible. That's a pattern. Pattern. Ese es un patrón. See, because En la Biblia. there was 7 days of creation. Porque fueron 7 días de creación, Is how basically you look at it. que básicamente así lo ves. But God did all of His work creating on 6 days, Pero toda la creación de Dios la hizo en 6 días. and the seventh day Y el séptimo was God's day of rest. fue el día de reposo. And in that day, man did no work.
Y en ese día los hombres no And trabajan. God ceased from his work. Y Dios se detuvo de su trabajo. See, and we are living through the Holy Ghost Y nosotros estamos viviendo a través del Espíritu Santo in the Sabbath day of the Lord. en el séptimo día del Señor. Now that day is still coming for Ahora, us ese día sigue viniendo para nosotros. because it's been 6,000 years Está por venir porque han sido 6,000 años since man first sinned in the Garden of Eden. desde que el hombre pecó por primera vez en el jardín del Edén. That was at the end of the seventh day. Ese fue al final del At the end of the seventh day. fue al final del séptimo día. Man lived on the earth in peace in a paradise for 1,000 years. El hombre va a vivir en el will live, right? Man lived on the earth for 1,000 years. Adam and Eve did. Adán y Eva vivieron por 1000 años en el paraíso. See? And so at the end of that day, they sinned. Y al final de ese día pecaron. And that began the day of man, Y ahí comenzó el día del hombre, working in his own power. trabajando en su propio poder. And he's done that now for 6,000 Y ha years. estado así por 6,000 años. And everything that is built up on the earth Y todo lo que se ha construido en la tierra is through the works of man es a través de las obras de los hombres, backed by the devil. dirigidos por el diablo. But now we're coming to the end of that 6,000 year period. Pero ahora estamos llegando al final de ese periodo de 6,000 años. And at the end of that, Y al final de ese periodo, Jesus will return. Jesús va a regresar. And then we will live in a paradise upon this earth for 1,000 years. Y vamos a vivir en el paraíso por 1000 años. And that is also God's seventh day, his Sabbath day of rest for his people. Y ese también es el día de reposo del Señor para su pueblo. See, so we work now through the Spirit, Así que nosotros ahora trabajamos a través del Espíritu, not through our own carnal works. no a través de nuestras obras See, and carnales. that is bringing us to our day of rest in the millennium. Y eso nos está llevando a nuestro día de reposo en el milenio, Sabbath day of the Lord. que es el día de reposo del So Señor. every day belongs to the Lord. Así que todos los días le And pertenecen every al day we Señor. are living in God's Sabbath day. Y todos los días estamos viviendo en el día de reposo del Señor. Amen. Señor. See, actually, the way it's set up, we know that a day with the Lord is as 1,000 years. Sabemos que un día con el Señor es como 1000 años. So every day of creation Así que cada día de creación was a 1,000 year period. fue un periodo de 1000 años. See? And then the seventh day was a day of rest. Y ahora el séptimo día fue un día de reposo. That was 7,000 years. Pero eso fueron para nosotros See, and then at the end of the seventh day, fueron 1000 años. at 7000 at años. the end of the first 7,000 years upon the earth, Y al final de esos 7000 años sobre la tierra, man sinned. el hombre pecó. See, and then Satan took control of the earth. Y después Satanás tomó control de la And tierra. man began to toil under the oppression of Satan. Y entonces el hombre comenzó a estar bajo la opresión de Satanás. And see, the glory of God at that point was lifted off of the earth. Y la gloria de Dios en esa tierra, en ese momento, fue levantada de And la tierra. from that time, darkness has covered the earth. Y desde ese momento la oscuridad cubrió la tierra. Man has had to toil in vanity. Y el hombre, it's like that it has To been work. bounded. Hard labor. Hard labor. He's had to Working very work hard. very hard. El hombre ha trabajado fuertemente, For 6,000 but years. he has labored. Man has labored for 6,000 years. Ha trabajado fuertemente por 6000 años. See? And and 2,000 years ago, Y hace 2000 años, Jesus came to the earth and died for us. Jesús vino a la tierra y murió por nosotros. See? And then he made a way Y Él hizo el camino for us to understand God's word through the Spirit. para que nosotros entendiéramos la palabra de Dios a Sí, través we're- del Espíritu. We're not under the law. No estamos bajo la ley, We are under
the grace of Jesus Christ. Estamos bajo la gracia de Jesucristo. See, but that doesn't mean that you can live however you want to live. Pero eso no significa que puedes vivir como tú quieras vivir. Because the Bible says if we sin, we will die. Porque la Biblia dice que si pecamos vamos a morir. And that's why God gives us the Spirit. Y es por eso que Dios nos da el Espíritu. So we can live our lives through the Spirit. Para que podamos vivir nuestras vidas a través del In Espíritu. peace Y paz. and rest. Y descanso. Not trying to carve out our own way in the earth and to do what we want to No do. tratando de hacer nuestro propio camino y lo que nosotros queremos hacer. Because that's vanity. Porque eso es vanidad. So, there were 4,000 years before Jesus came. Así que pasaron 4000 años antes de que Jesús viniera. From Adam and Eve Desde Adán y to Eva. Jesus was 4,000 years. Del punto de Adán y Eva a que viniera Jesús son 4000 años. From Jesus to the time we're living in now, Desde que vino Jesús al tiempo en el que estamos viviendo ahora, it's been about 2,000 years. han pasado aproximadamente 2000 años. See, and then there's 1,000 years left before God returned. Jesus destroys the earth before the earth is destroyed. Y ahí todavía faltan esos 1000 años antes de que Jesús destruya la tierra. So it's like a 2-week period, 14 days, Así que es como un periodo de 14 días, 14,000 years 14,000 años, from the time God began His creation upon the earth desde el tiempo que Jesús comenzó su creación en la tierra, to the time that the earth will be destroyed. al tiempo en el que la tierra va a ser destruida. And then God will create a new heavens and new earth Y Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra, where we will live in forever and ever. donde vamos a vivir por toda la eternidad. If we have been faithful to the Lord now while we're on the earth. Sí, nosotros somos fieles al Señor mientras vivimos ahora en la tierra. And you start thinking in terms of thousands of years. Comienzan ustedes a pensar en términos de miles de And años. you think the oldest of us here that have been on the earth, Y pueden pensar que the oldest ones at this table, los más viejos de esta is mesa not even 70 years. no tienen ni siquiera 70 años. See? And so it's a short time that we're on the earth Así que es un periodo corto el que estamos en la tierra compared to eternity. comparado a la eternidad. Most people are not willing to pay the price La mayoría de las personas no están dispuestas a pagar el precio to sacrifice their life upon this earth de sacrificar su vida en esta tierra so that they can live now for the Lord, para que puedan vivir ahora para el Señor. cease from their own works, De tener sus propias obras, do the works of the Lord through His Spirit, hacer las obras del Señor a través de su Espíritu and then receive eternal life. y después recibir vida Live in eterna paradise forever and ever. y vivir en el paraíso por toda la eternidad. Men, they're just give in too easy to the darkness. Porque los hombres se rinden muy fácil ante las tinieblas. And that is something that people are going to have to learn. Y eso es algo que las personas van a tener que aprender. Hopefully not the hard way. Y esperemos que no sea a la mala. Because if you give in to the darkness Porque si se rinden a las and let Satan tinieblas into your life, y dejan que Satanás entre a su vida, you will have trouble. van a tener problemas. So if you learn to fight, Así que si aprenden a pelear, resist him, a resistirlo keep him out of your life. y mantenerlo lejos de su vida, I have faith in es God. decir, tengo fe en Dios, Pray in tongues. oren en lenguas, Fight, do whatever you can with the spiritual weapons that the Lord has given us. peleen, hagan todo lo que puedan para que usen las armas espirituales para que el Espíritu de Dios mantenga a Satanás fuera de nosotros. See, and that means living a life of truth Eso significa vivir una vida de verdad, and righteousness. justicia, It means walking in the Spirit significa caminar en el Espíritu, and keeping God's Word guardar la palabra de Dios, and praying orar in the Spirit en el and with the Espíritu, understanding. Praying in the Spirit and with the understanding. y también orar con el entendimiento See, and being ready to share the Word with people. y estar listos para compartir la palabra con las personas. All those things are the armor of God that keeps Satan out of our lives. Todas esas cosas son la armadura de Dios que mantiene a Satanás fuera de nuestra vida. So you can see why Jesus said the first commandment of all Así que pueden saber por qué Jesús estableció el primer mandamiento de todos, is to love the Lord with all of our heart, soul, mind, and strength. que es amar al Señor con toda nuestra mente, alma,